En esta presentación hablaremos de la importancia de las pruebas de función esofágica para tomar decisiones con respecto a patologías quirúrgicas del esófago. El mecanismo de deglución es un proceso dinámico que involucra a los músculos del esófago, a su inervación neural y a los esfínteres esofágicos, el superior y el inferior. Los síntomas de una disfunción esofágica comprenden la disfagia, odinofagia, regurgitación y o reflujo, todos juntos o combinados. Las pruebas más utilizadas en la función esofágica es la manometría esofágica. La manometría esofágica está indicada para la evaluación de los síntomas esofágicos que no tienen explicación, para colocar adecuadamente los monitores de pH en el caso de realizar una pHmetría, para evaluar la función peristáltica del esófago antes de realizar una cirugía antirreflujo o una miotomía esofágica, para la evaluación de la disfagia postoperatoria, para la evaluación del masticado y de la deglución y para la evaluación de la escleroderma. También, en algunos casos, se utiliza para evaluar la función peristáltica antes de una cirugía bariátrica o de un trasplante pulmonar, y además como seguimiento de la terapia de la calasia posterior a ella. Existen dos clasificaciones que son las más comunes actualmente para utilizarse con respecto a la función esofágica. Una es la clasificación de Chicago, que mide los criterios específicos de desórdenes de motilidad, y el otro es el consenso de Lyon, el cual caracteriza las pruebas de función esofágica para el reflujo y al mismo tiempo les da una clasificación motora. Una de las patologías que podemos definir con diferentes pruebas de función esofágica es la calasia. Esta se define como la disfagia sólidos a líquidos y con pérdida de peso. En el caso de la calasia, la manometría de alta resolución es su estándar diagnóstico. En base a la clasificación del Chicago, podemos darnos cuenta que existen tres tipos de acalasia. El tipo 1, donde el cual la presión integrada de relajación es inferior a 15 milímetros de mercurio y hay ausencia de peristalsis. En el tipo 2, donde también podemos encontrar ausencia de peristalsis y una presurización esofágica completa de más del 20%. Y en el tipo 3 podemos ver una peristalsis prematura mayor al 20%. En el caso de otras patologías, como la obstrucción del flujo de la unión esófago-gástrica o llamado esfínter esofágico hipertenso, la peristalsis en base a la manometría está intacta. El tratamiento principal de la calasia es una miotomía esofágica distal con funduplicatura parcial. De eso hablaremos después. Además, existen otras opciones como la miotomía endoscópica transoral, mismas que discutiremos en otro capítulo o en otro video. Aquí podemos ver una imagen de una calasia clásica donde se ve su pico de pato. Esta es una calasia de tipo 1 predominantemente. Otra de las patologías que podemos diagnosticar con pruebas de función esofágica es el espasmo esofágico difuso. Este se define como contracciones descoordinadas del esófago. El espasmo esofágico difuso su incidencia es menos del 10% de los desórdenes de motilidad esofágica. Estas contracciones descoordinadas llevan como síntomas principales el dolor precordial y la disfagia. Los hallazgos que podemos encontrar en una manometría de alta resolución en un espasmo esofágico difuso es la presión de relajación integrada esofágica normal y una latencia inferior a 4 segundos en el 20% de los tragos de agua. El tratamiento del espasmo esofágico difuso consiste principalmente en el uso de nitratos, en el sildenafil y en otros casos antidepresivos tricíclicos. Existe una patología conocida con el nombre de esófago hipercontráctil o esófago en cascanueces. El esófago en cascanueces nos demuestra una contracción distal integral medida por manometría más de 8.000 milímetros de mercurio en un más del 20% de los tragos de agua que se utilizan en una manometría. Las contracciones peristálticas en este caso son normales. La relajación del esfínter esofágico inferior es normal. El tratamiento del esófago en cascanueces es similar al del espasmo esofágico difuso. También podemos diagnosticar mediante una manometría una motilidad esofágica inefectiva, en la cual podemos ver que la contracción distal integral medida por esta es inferior a 250 milímetros de mercurio en más de un 50% de los tragos. La patología esofágica más común es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El 20% de la población de los Estados Unidos sufre esta condición. El 70% de los pacientes que la sufren pueden tener por lo menos un síntoma. La gran mayoría de estos pacientes reciben un tratamiento empírico con inhibidores de bomba de protones antes de algún estudio. Estos pacientes deben de ser estudiados principalmente con una endoscopía superior con biopsia esofágica. Eso nos va a determinar si existe esofagitis y su grado.
si hay metaplasia o esófago de Barrett o hay estenosis. Algunas de estas condiciones son estudios confirmatorios de enfermedad por reflujo, aún así que no encontremos datos de alteraciones de pHimetría. El monitoreo ambulatorio de reflujo ácido es una de las pruebas de función esofágicas utilizadas para la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Este monitoreo mide diferentes cosas que están orientadas al pH. Mide el porcentaje de tiempo en el cual el pH esofágico se encuentra inferior a 4, el porcentaje del tiempo en el que el pH está inferior a 4 cuando un paciente está de pie y cuando un paciente está acostado. Además, el número de episodios de reflujo, el número de episodios de reflujo que mide más de 5 minutos y el tiempo más largo de reflujo que puede tener un paciente. Todo esto se computa en un score conocido como score de Demister. Pacientes que tienen un score de Demister de más de 14.7 tienen un reflujo patológico. A la derecha podemos ver una endoscopía superior con datos sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Finalmente, y como conclusión, el diagnóstico de los desórdenes de la función esofágica implica un interrogatorio cuidadoso y la realización de estudios diagnósticos adecuados. Entender estos estudios nos permite poder ofrecer la mejor opción terapéutica quirúrgica al paciente, y debe de existir una estrecha colaboración con el radiólogo, el gastroenterólogo y el endoscopista o un gastroenterólogo endoscopista para hacer una correcta evaluación del paciente con trastornos funcionales del esófago. Muchas gracias.